Nuestras Biblias. ¿En qué libro estamos? Gálatas. Así es, en el libro de Gálatas. ¿Pero qué nos expresa Gálatas? ¿Más o menos entendemos? Firmes en la libertad. Ciertamente, los que no tienen Biblia, si acaso levanten la mano, no se preocupan por voltear, sino solamente así, levanten la mano y ahí yo les voy a entregar. Así es, estamos estudiando el libro de Gálatas y el capítulo 5 dice estar firmes en la libertad, como el título que está ahí. Entonces, el contexto histórico, ¿no? Pablo ciertamente escribiendo este libro, en un contexto de que los Gálatas habían olvidado de todo lo que Pablo les había enseñado, ¿no? Y él diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que ellos habían olvidado el Evangelio del Señor? ¿Cómo es que habían olvidado de cómo Cristo les había rescatado, ¿no? Y que la salvación es por gracia, lo que enseñaba Pablo. Ellos querían volverse a la ley, querían hacer nuevamente sus ritos, querían comer sus comidas dietéticas, como come Lucho, y ciertas fiestas para cumplir, ¿no? Y decir, ciertamente muchos de ellos creían en el Mesías, ¿no? Habían creído en el Señor. Pero ellos, como complemento, decían, tienen que hacerse judíos y tienen que cumplir toda esta serie de ritos o requisitos, o tienen que convertirse al judaísmo para que recién verdaderamente sean salvos. Y Pablo les decía, no es eso. Que somos salvos por medio de la gracia, o sea, por medio de la fe, ¿no? En Jesucristo. Pero ciertamente, ¿qué tal si nos ponemos de pie y oramos al Señor para que Él nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría y podamos disponer de nuestro corazón y podamos entender qué es lo que hoy día nos va a hablar? Va a ser que es muy interesante, ¿no? ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por este día, Señor. Muy hermoso, Señor. Gracias por el tiempo que nos das, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu sacrificio, por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, allá en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a vernos a la luz de tu palabra, Señor, en qué condición y en qué situación estamos, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, Señor, y ayúdanos a ponernos a cuenta también, Señor. Guárdanos y guíanos, dispón de nuestros corazones, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, e incluso a mí, Señor, habla a mi corazón, Señor, enséñame, Señor, y ayúdame a exponer tu palabra, Señor. Bendice a los que están viniendo, a los que están en camino, Señor, tráelos con bien, Señor, te lo pedimos, y a los que no pudieron venir también, Señor, que puedan escuchar este video, ver el video, Señor, y que, Señor, seas tú hablándoles a sus corazones. La gloria y la honra, Señor, sea para ti. Y en tu nombre, Señor Jesús, oramos y te pedimos que nos guíes. Amén. ¿Qué tal si nos sentamos? Entonces, el libro de Gálatas. Estamos a partir del verso 16. Gálatas 5, verso 16. Pero la semana pasada estuvimos estudiando 3 versículos que fueron muy importantes para nosotros, como todos los versículos. Pero ciertamente no, lo voy a repetir los 3 versículos para poder entrar en el contexto del versículo 16. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis los unos a los otros. Unos a otros, perdón. Entonces dice, que no tengamos, si hemos sido libres en el Señor, que no usemos esa libertad para hacer lo que nosotros, o sea, lo que dispone nuestro corazón, nuestra carne, ciertamente, o para hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Sino que usemos para servir al prójimo, ciertamente, ¿no? Los 2 mandamientos que el Señor Jesús resumió, amarás al Señor tu Dios, no y a tu Israel, ¿no? Pero ciertamente, si tú amas a tu prójimo, estás mostrando que verdaderamente has creído en el Señor. Entonces, de esa manera puedes servir a tu prójimo, ¿no? Entonces, para entrar en el verso 16, verso 15, perdón, pero si mordéis y os
coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Entonces, Pablo dice que tengamos en cuenta estas cosas, ¿no? Que no vivamos en pleitos, o sea, que no estemos en dificultades, que no nos mordamos los unos a los otros, ¿no? Bien, entonces, dice, lo que tiene Reina Valera tiene su título, dice, las obras de la carne y el fruto del y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Yo a este estudio le he puesto 2 títulos, pero de ahí siempre lo hago en pequeños subtítulos y lo separo. Entonces, Gálatas, capítulo 5, verso 16, lo puse en título, el vivir bajo la naturaleza pecaminosa, que es, ciertamente se refiere a las obras de la carne, y viviendo bajo la guía del Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu Santo, definitivamente. Entonces, del 16 al 18 vamos a ver caminando en santidad. ¿Ya? Caminando en santidad. Tengan este panorama, ¿ya? Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo está apuntando a un caminar, ¿no? Él está diciendo, digo pues, caminen en el Espíritu. Caminen en el Espíritu, está diciendo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ciertamente, ¿qué es andar en el Espíritu para nosotros? Una de las cosas, el testimonio de poder andar en el Espíritu es no andar en la carne, por supuesto, ¿no? Es lo opuesto, no andar en la carne. Entonces, si decimos que nosotros andamos en el Espíritu, ¿cómo mostramos esta evidencia de cómo andamos en el Espíritu? Ciertamente, el Espíritu mora en nosotros, nos redarguye del pecado, ciertamente nos muestra en nuestro caminar diario a Cristo, mostramos a Cristo también, como el amor al prójimo y de distintas formas, ¿no? Pero también somos sensibles al Espíritu. El andar en el Espíritu te vuelve sensible a la palabra del Señor, estás atento para escuchar la palabra del Señor, te vuelve también atento, definitivamente, tienes el Santo Espíritu del Señor, estás abierto, estás sensible, te dejas moldear por el Espíritu, eso es andar en el Espíritu, te dejas moldear, escuchas lo que el Espíritu te dice, no te dice de voz audible, sino que la palabra que tú has escuchado, eso viene a tu corazón y a tu mente, y te enseña cuando vienen las diferentes pruebas, ¿no? Eso es andar en el Espíritu, definitivamente. Entonces, pero dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, y no impulsen sus deseos carnales. Porque si tú andas en el Espíritu va a ser bien difícil que los deseos de tu naturaleza pecaminosa, del cuerpo, ¿no? O de lo que nosotros deseamos como seres humanos, se van a hacer posibles, porque estamos andando y estamos obedeciendo al Espíritu del Señor. Estamos tomando en cuenta las Escrituras por lo que el Espíritu nos convence, ¿no?, acerca del Señor Jesús. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ciertamente, ¿no? Paralelismo, dos paralelismos. O sea, hacemos dos comparaciones. Dice, andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, porque estos dos se oponen. Versículo 16, ¿no? Ahora el 17. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Hay una oposición tremenda. ¿Para qué? Para que ciertamente nosotros no hagamos lo que, como dice Pablo, no usemos la libertad para hacer lo que nosotros queremos. Y más adelante vamos a ver de qué libertinaje, o sea, va a decir, usamos la libertad para hacer lo que queremos, pero se va a tratar de un libertinaje. Y va a mostrar qué es lo que ciertamente, ¿no?, el cristiano carnal va a practicar o va a hacer, ¿no? Entonces, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Definitivamente está hablando de que si escuchamos, si vivimos en el Espíritu, ciertamente va a haber
confrontación entre nuestro deseo natural como ser humano y estas dos fuerzas se van a oponer. Se van a oponer ¿para qué? Uno, para obedecer a lo que nosotros queremos hacer. Otro, para escuchar, como dicen, ¿no? El que anda en el Espíritu ciertamente tiene la sensibilidad de poder escuchar al Señor, ¿no? Obedecer a su palabra y caminar en la presencia del Señor, obedeciendo cada día, ¿no? O lo que ciertamente viene a sus deseos y el Espíritu le dice. Voy a poner un ejemplo. Yo, pasando, me voy a poner a mí, primer pecador. Me voy a poner a mí. Puedo pasar por la calle, estoy yendo a trabajar y ciertamente mis ojos voltean hacia cierto lugar que no debería voltear, o codicia o ve ciertas cosas, pero el Espíritu ahí mismo me redarguye que no lo debo hacer, que eso ofende al Señor. Pero mi carne quiere voltear, quiere mirar ciertas cosas, desea, codicia y ve esas cosas, pero si lo hago continuamente y con intención, estoy yendo en contra del Espíritu y estoy llevando a mi carne a alimentarme, ¿no? A alimentar a mi carne. Un ejemplo más o menos que lo pueden entender. Entonces dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras, ¿no? Entonces el Espíritu está ahí presente. Tú has creído en el Señor, tienes el Santo Espíritu y eso te va a guiar en santidad, te va a guiar hacia la imagen de Cristo, ¿no? Verso 18. Uno de los ejemplos, vamos a ponerle entre paréntesis para poner otro ejemplo, ¿no? Acerca del yugo desigual, ¿no? ¿Qué comunión puede tener Cristo con Belial? Voy a poner un ejemplo de eso. Es igual. El Espíritu se opone a la carne, no puede haber comunión con los dos. Si uno se niega, ciertamente no puede, es como decía en los evangelios, nos habla de la riqueza. Cuando uno no puede amar al uno, como también no puede obedecer al uno, como puede odiar al otro, ¿no? Como parafraseando, ¿no? Y esto es más o menos así lo que decimos que se oponen, ¿no? Y estos se oponen entre sí. Luego, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ciertamente, ¿no? Si estamos guiados por el Espíritu del Señor, ya no tenemos la necesidad de cumplir la ley. Pero ahí aguanten un ratito. Pero sí tenemos las Escrituras para seguir aprendiendo. No estamos bajo un régimen de cumplimiento en el sentido de seguir tradiciones, de seguir ciertas comidas, sino ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Por el Espíritu del Señor. Entonces ya no estamos bajo la ley, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. Uno de los ejemplos bien claros dice es cuando somos guiados por el Espíritu Santo, es que el Señor ya escribió en nuestras mentes y en nuestros corazones su palabra. Y entonces ya no hay necesidad de cumplir ciertas tradiciones, ciertos mandamientos que los fariseos estaban imponiendo, ¿no? De cumplir tradiciones, de circuncidarse, de hacer ciertos ritos, ¿no? Para poder decir que ciertamente estás andando en el correcto con el Señor, ¿no? Luego, verso 18, 19. Y manifiestas, verso 19, ¿no? 19 al 21 son las evidencias de andar en la carne. Ahora vamos a ver estos ejemplos. Primero vimos cómo es andar en santidad, y siendo guiados por el Espíritu Santo, y ahora vamos a ver cuáles son las evidencias de andar en la carne, ¿no? Entonces, verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Pablo está diciendo, y evidentes son las obras de la carne. A esto nos va a llevar cumplir ciertos requisitos, ciertas leyes, que ciertamente la ley nos muestra nuestros pecados, por supuesto que sí, pero nos va ciertamente no, y manifiestas son las obras de la carne, en el sentido de que la ley
nos va a llevar a eso, ¿no? A ser manifiestas, ciertamente, nuestro pecado o nuestro caminar. Pero el andar en el Espíritu, ciertamente, desde nuestros corazones nos va a ayudar a rechazar cada obra pecaminosa que puede tener nuestro ser, ¿no? Entonces, manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterios. Una de las cosas es, el adulterio ciertamente no es, ya que están muchachitos acá, pequeñitos, voy a ser un poco menos, voy a ser un poquito más específico. Ciertamente se refiere a una persona que está casada o comete cierta infidelidad, por así decir, dentro del matrimonio. A esto se refiere adulterio, ¿no? Ciertamente, ¿no? Es ¿ya? Es la violación del pacto matrimonial, para ser más claro, más específico, ¿no? Pero ciertamente, ¿no? Cuando uno está dentro del matrimonio, es evidente, ¿no? Que cuando uno saca los pies del plato, esto se refiere al adulterio. Luego, ¿no? Fornicación, ciertamente es una persona, no está casada, puede ser una persona soltera, puede ser una persona que está soltera, pero que ciertamente vive dentro de estos deseos, ¿no? Tiene estos deseos de tener intimidad con otras personas, a pasiones sensuales, se refiere a pasiones sensuales, pero todo este conjunto ciertamente son obras pecaminosas, ¿no? Son pasiones sensuales, definitivamente. Pero, ¿qué podemos hacer, no? Cuando una persona está en fornicación? Una de las cosas, siendo cristiano, definitivamente, es que pueda casarse, ¿no? Que pueda juntarse, ¿no? Que pueda estar bien delante del Señor y que ya no vivir, ¿no? Delante del Señor en fornicación, como por así decirlo, ¿no? En pecado, ¿no? Seguimos. Inmundicia. Este término de inmundicia se refiere a impureza, ¿no? A todo acto impuro o pecaminoso delante del Señor. Otro es lascivia, que es lujuria, que viene del término lujuria, que esto va desde el pensamiento, ¿no? La mente, el corazón, que trabaja ahí la lujuria, ¿no? La lascivia hace alarde de su inmoralidad, ¿no? Es cuando el hombre es lujurioso, cuando el hombre empieza a tener pensamientos impuros, empieza a tener estos pensamientos que marginan su mente y en su corazón, ¿no? Luego, 20, idolatría. Para entender un poco de la idolatría, ¿no? Ciertamente es todo lo que nos puede alejar de la adoración al Señor, todo lo que nos quita de la adoración al Señor. Ya sea, supongamos, ¿no? Nuestro trabajo. Tenemos más pasión por nuestro trabajo que más pasión por leer la palabra o por buscar del Señor, ¿no? Entonces, una de las muestras de la idolatría es eso, ¿no? O idolatría, ¿no? Todo lo que priorizamos o todo lo que nos aparta del Señor. Idolatría no solamente representa, ¿no? Una adoración a una imagen, a una estatua, sino de todo lo que nos aparta desde el fondo de nuestro corazón al Señor. O sea, todo lo que nos aleja. Seguimos. Hechicería. Ciertamente, ¿no? Pablo está apuntando al término de hechicería. Ciertamente en esta parte habla de todo lo que se refiere a pócimas en ese tiempo, a pócimas. En el término griego quiere decir farmaleia. Entonces, todo lo que tiene que ver con farmacia, más o menos el tema de farmacia. Ahí los que trabajan en la farmacia creo que están en pecado por ahí. No, es una broma. Entonces viene este término, ¿no? Ciertamente usar pócimas, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, curanderismo,
rituales, drogas, usar drogas, por supuesto, alucinógenos. Entonces, todo esto tiene que ver con la hechicería, ¿no? Pablo está diciendo, todo aquel que, y manifiesta son las obras de la carne, todo aquel cristiano que practica, ¿no? Uno, lo voy a volver a repetir, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, que quiere decir hostilidad, odio, ¿no? Que practica el odio, la hostilidad hacia las demás personas. Un cristiano no puede practicar eso. No puede tener hostilidad con otro cristiano, no puede tener odio con otro cristiano. No puede vivir en eso. Entonces, seguimos. Pleitos. Se refiere a peleas, a rivalidades. Un cristiano no puede andar esto. Un cristiano carnal podría ser, ¿no? Pero un cristiano espiritual definitivamente no puede andar esto. El Espíritu del Señor no nos conduce a eso. Ciertamente, ¿no? Lo opuesto a pleito pues, es paz, ¿no? Es andar en paz, es andar amándonos los unos a los otros. Luego, celos. Pablo refiere esto a codiciar lo ajeno, ¿no? A ser codicioso, a mirar lo ajeno, a tener celo de eso. A iras, ciertamente se refiere a la furia, a ser iracundo. Imagínate, no estás tienes un intercambio de palabras, por ejemplo, ¿no? Con tu vecino de tu barrio, de tu lindero. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner ese ejemplo, ¿eh? Entonces, vecino, has construido tu casa un poco más acá del lindero. Por favor, puedes mover, puedes retirar un poco y ya está construido, imagínate. Entonces, y el otro que es un poco fosforito, por así decir, dice, se empieza a llenar de ira, se molesta, se pone iracundo. Entonces, ¿qué puede pasar dentro de la ira? Un cristiano no puede andar en ira, no puede, ¿no? O sea, quizás sí puede, pero no debe, pues. No debe andar en eso. El Espíritu Santo no nos lleva a eso. El Espíritu Santo nos lleva a la paz, a la comunión unos con otros, a tener en cuenta el amor. Seguimos, contiendas. Esto se refiere a ambiciones egoístas, ¿no? Cuando somos ambiciosos, somos egoístas, ciertamente. Somos contenciosos. Luego, disensiones. Las disensiones, ¿a qué se refiere? A la discordia, a estar desunidos, a vivir en desunión, herejías. Pablo habla de un cristiano no puede vivir en disensión ni en herejías. Herejía ciertamente, en el término religioso, se refiere a algo que habla en contra de lo que está establecido, ¿no? Por ejemplo, la doctrina del Señor. Por ejemplo, nosotros, los cristianos evangélicos, creemos en la Trinidad. Que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Pero otras iglesias, ciertamente, supuestamente cristianas, ¿no? Como los testigos de Jehová, no creen en el Evangelio, no creen en la Trinidad. Creen que hay un solo Dios y punto, y que Jesucristo es un buen maestro. Un profeta. Vemos el Islam igualito, pero no creen que Jesucristo es Dios, o no creen que en la Trinidad, por supuesto. Creen en un solo Dios y que Jesús fue un profeta. Y así muchas otras cosas, ¿no? Y Pablo acerca de las herejías está diciendo, ¿no? que los falsos maestros, o que los fariseos, o que los judaizantes estaban tomando esto de circuncidarse, esto de cumplir los ritos, y eso era una herejía ciertamente para el tiempo de ellos. No estaba de acuerdo con la salvación o el ser salvos por gracia, ¿no? O sea, el tener esa gracia, es decir, no tenemos que hacer nada más, sino solamente creer en la obra maravillosa de Jesús. Y ellos decían, no, tengo que cumplir mis ritos, tengo que cumplir mis días de
fiestas de día de reposo, luna nueva y ciertas otras tradiciones más, ¿no? Como no comer camarón, cangrejo, esa es la dieta kosher o kosher, no sé. Entonces, luego pasamos a las envidias. Dice, las envidias ciertamente es amargura porque el otro tiene más. Pablo se refería a eso, tener envidia, porque el otro tiene más. Yo me pongo un poco molesto, me incomodo, me amargo, por lo que el otro tiene más, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo no nos conduce a las envidias, por supuesto que no. Entonces, Pablo me está diciendo, un cristiano no debe andar en envidias, no debe andar en envidias, ¿no? Luego, homicidios. Homicidio ciertamente es un crimen, pero imaginándonos, ¿no? El Señor Jesús nos llevó a algo mucho más profundo que hacer que un homicidio, en el sentido del acto homicida, en el sentido de atentar contra una persona, ¿no? O que esa persona pueda perder la vida. El Señor nos mandó que ciertamente con nuestros pensamientos, si nos airamos o tenemos malos pensamientos o nos molestamos tenemos rencor, odio en nuestra mente, ciertamente estamos asesinando a esa persona. Eso sería asesinato intelectual, por así decirlo. Pero ciertamente también Pablo se está refiriendo al acto de poder de matar a una persona, ¿no? El Espíritu Santo no nos conduce a matar a una persona. Pablo nos enseña que un cristiano no debe hacer esas cosas, ¿no? Ciertamente el cristiano muere por algo, ¿no? En los tiempos de... Un ejemplo, la iglesia de Esmirna. Ustedes saben que Esmirna representa, ¿no? Quiere decir hierba aplastada, ¿no? O sea, en su tiempo ciertamente ellos han sido perseguidos hasta la muerte, ¿no? Nosotros podemos morir más bien por el Señor, dando nuestra vida por el Señor. Pero de que un cristiano pueda asesinar a alguien, lo puede hacer intelectualmente, pero debemos de evitar esas cosas, no de tener odio hacia otra persona, ¿no? Entonces, a eso se refiere homicidio, ¿no? ¿Qué más? Borrachera. Yo recuerdo en la parte de la Santa Cena, cuando ciertamente los corintianos estaban haciendo desorden y estaban participando de la Santa Cena de una forma desordenada, y dice que ellos se emborrachaban. Ellos se emborrachaban, pero por un cristiano, ¿puede embriagarse? ¿Podrá embriagarse un cristiano? Puede, ¿no? Pero no debe, por supuesto. Gracias, hermana Sofía. No debe. Puede emborracharse, pero no debe. Porque, ¿qué dice el Señor? Ningún borracho heredará el reino de los cielos. Pero de una copita puede pasar a otra copita y le puede seguir gustando, peor si es vino. No, he comido chancho hoy día, pues estoy tomando un poquito más, por si acaso, porque baje más rápido. Entonces, acerca de la borrachera, ¿no? Beber alcohol. No está, o sea, un cristiano no debería hacer eso. Como muestra evidente hacia otra persona, ¿no? Hacia otro hermano, ¿no? Orgías. Definitivamente las orgías son fiestas desenfrenadas. ¿Pero un cristiano puede participar en una fiesta? Supongamos que es un cumpleaños, ¿verdad? Vamos a poner acá, vamos a ver sus opiniones. Hay un cumpleaños en casa. ¿Un cristiano puede bailar? Sí. Todo cristiano, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica, por supuesto. Hay cosas que lo puedes hacer dentro de los parámetros, pero hay cosas que no lo puedes hacer. Si el espíritu te redarguye que no lo hagas, no lo hagas. Y no lo debes hacerlo. Para que no alimentes tu carnalidad. Hay cosas permitidas, sí. Hay músicas permitidas. Pero hay cosas que no debemos hacer por un tema como ser humano que nos puede ganar, pero si nos ha gustado mover los pies. No por el tema de hongos, sino por el tema de que les gusta la fiesta, ¿no? O les ha gustado en algún tiempo la fiesta. Entonces, ¿qué más? Seguimos. Verso 21, ¿no? Verso 21.
orgías. Y estas cosas, seguimos. Y cosas semejantes a estas, dicen. Y cosas, Pablo ni siquiera lo da por concluido, porque hay muchos más. No cierra la lista. No cierra la lista, gracias pastor, no cierra la lista de decir, mira, esto un poquito más y el resto ya pueden hacerlo. Todas las variaciones. Hay más cosas semejantes, cosas parecidas a estas. Si nosotros ponemos, ¿no? Lo que estábamos diciendo en el tema de hechicería, ¿no? Podemos poner cartomancia, podemos poner adivinación, podemos poner ocultismo, magia negra, o sea, distintos, chamanería, cosas parecidas a esas, ¿no? Y así va refiriendo a cada uno de estas manifestaciones del hombre carnal, ¿no? Que es, nuevamente lo voy a repetir, que es adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas estas cosas semejantes, ¿no? O sea, el cristiano carnal, ciertamente en el cristiano carnal se va a ver esto, ¿no? Aunque Pablo nos muestra tres tipos de cristianos, ¿no? o ciertamente tres tipos de personas, ¿no? El natural, el carnal, bueno, y el espiritual. El natural pues es que se despacha en todo, ¿no? Que no conoce al Señor, por supuesto. El carnal es que usa la libertad como libertinaje, ¿no? Que se da permiso para decir, si me es lícito, puedo embriagarme, si me es lícito, puedo hacer estas cosas. Muchas cosas son lícitas, pero no todo nos conviene. Entonces, seguimos, ¿no? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya os he dicho antes, entonces Pablo no cierra el hecho de que hay más cosas y les dice, yo les he instruido, yo les estoy amonestando en esto, no practiquen estas cosas. Y Pablo les está dando ciertas instrucciones. Y Pablo siempre ha estado enseñando en todas las iglesias que ha aprendido, ha estado enseñando todas estas cosas, ¿no? En cada iglesia enseñaba de Cristo, enseñaba de la gracia, enseñaba cómo vivir, cómo comportarse, cómo es que Cristo vivió en este mundo, cómo es que se comportó y cómo es que en Él debemos ser libres de todas estas cosas, ¿no? Entonces seguimos, ¿no? Y como ya os he dicho antes, como ya les he enseñado, y como dice, ¿no? Pablo ya les ha enseñado que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pablo dice algo concreto, algo duro y algo firme, ¿no? Mira, analícense si verdaderamente son cristianos, dice. Hablando a los Gálatas, ¿no? Por supuesto que acá todos tienen auras. Analizando, ¿no? Le dice, analícense si son verdaderamente cristianos. Porque quiero que recuerden que somos salvos por gracia, por supuesto. Pero el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Si realmente tú eres cristiano y vives dentro de todas estas cosas, uno, en fornicación, en adulterio, en inmundicia, en lascivia, practicando tales cosas, ¿no? Realmente no sé si tendrás el Espíritu del Señor, porque estás practicando todas esas cosas, lo tienes como habitualidad. Es un hábito para esta persona. Analícense, dice, no heredarán el reino de los cielos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. De eso no hay duda. La salvación no se pierde, porque es un regalo de Dios. Esto viene por medio del Señor. Esto viene de Dios. No hay forma de cómo perder, porque no hay forma de que un cristiano no pueda practicar tales cosas o vivir en su ser practicando tales cosas. Porque si vive dentro de esas cosas, si lo ve natural, lo ve normal, analicémonos, ¿no? Si realmente vamos a estar en la presencia del Señor, ciertamente o para juicio o para recibir esas coronas y va a ser echada del Señor. Entonces, verso 21, ¿no? Esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Recuerden
que cada día nosotros somos santificados por el Espíritu Santo. Todo cristiano tiene un caminar. Y en ese caminar el Espíritu Santo nos santifica, nos instruye, nos enseña. Si somos obedientes, si estamos atentos cuando andamos en el Espíritu. Él ciertamente nos enseña acerca del Señor cómo es que Él vivió y lo vamos a ver. Verso 22 dice. El verso 22, ciertamente, vamos a ver como título, del verso 22 y el verso 23. El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo es que un cristiano va a evidenciar que verdaderamente es un cristiano, por así decirlo? ¿Y cómo es que está andando en la carne o cómo es que está andando en el Espíritu? Lo que Pablo nos muestra primeramente, más el fruto del Espíritu Santo es amor. Pablo ciertamente nos muestra el fruto, no nos está hablando en plural, no nos está hablando en singular, más el fruto del Espíritu Santo es amor. De este fruto emanan muchos, emana todo el resto de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, lo que llama Pedro, ¿no? Y hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por supuesto. Pero todo esto pertenece al fruto del Espíritu Santo, que primeramente es el amor. Entonces, pero este es un tipo de amor que es un amor ágape, es un amor puro. Es amor que Jesucristo mostró cuando Él vino a este mundo, se hizo en forma de siervo, ¿no? Es un amor que sirve sin pedir nada a cambio. Bueno, el Señor solamente nos pide que nos mantengamos confiando en Él, que nos mantengamos firmes en Él. Y el resto es, todo lo ha hecho Él. Por supuesto, todo lo ha hecho Él, ¿no? Pero que eso nos impulsa a seguir confiando en Él. Entonces, hay 4 tipos de amor. ¿Quieren saberlo? Vamos a ver. Yo pensé que había 3, pero estudiando he visto 4 por ahí. Entonces, uno dice que es el amor eros, es el amor entre parejas, ¿no? Tú te puedes amar a tu esposa, ¿no? A tu novia. Ese es el amor eros. Otro tipo de amor es el amor filia, ¿no? O el amor filial. Teofilio, ¿se acuerdan? Ese es el amor entre nuestros amigos, entre nuestros prójimos, ¿no? Ese es el amor filial. Otro amor es, lo voy a pronunciar porque está en inglés, ¿no? Hay que ir, ¿no? Storge, por ahí decir, ¿no? Ajá. Entonces es el afecto que tú tienes hacia tus familiares, ¿no? Que puedes amarlos, que puedes cuidarlos, que puedes protegerlos, que puedes velar por ellos, ver por ellos, ¿no? Ese es el amor Storge, ¿no? Entonces, pero este amor que Pablo nos muestra es el amor ágape, es un amor ciertamente puro, a quien no lo merece, y este es el amor que Cristo nos mostró, ¿no? Nosotros no merecíamos absolutamente nada, ni ser salvados por el Señor Jesús, ni que Él venga, ¿no? y diera su vida, creciera en este mundo y diera su vida por nosotros. No merecíamos nada de eso, porque merecíamos la condenación o el juicio, por supuesto. Pero este es un amor que todo lo da, ¿no? Que todo lo sufre. Este es un amor que no pide nada a cambio, ¿no? Que no mira a quién merece, quién no lo merece. Ese es el amor que Cristo nos hace, un amor de siervo, como vemos, como hemos visto en el libro de Marcos, ¿no? Como Cristo se hizo siervo, ¿no? Este tipo de amor, un amor servicial, ¿no? Seguimos. Entonces, luego de ver este amor, este es el principal, y vemos que sigue, ¿no? Gozo. Mas el fruto del Espíritu Santo, dice, es gozo. Gozo viene de alegría, ¿no? Pero este gozo no se refiere al gozo de nosotros, ¿no? O sea, al gozo carnal. Yo puedo reírme o puedo vacilar de ciertas cosas, ¿no? Sino es un gozo del Espíritu Santo, ciertamente. No sé si ustedes cuando han tenido problemas o dificultades, en el momento no han reído, por supuesto, también han llorado.
pero se han alegrado en el Señor y han confiado en el Señor. Y el resultado de esa confianza es una alegría tremenda en el Espíritu Santo cuando ves las cosas que se van dando, las cosas que se van solucionando, una alegría tremenda que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Nosotros como seres humanos podemos hacer bromas o chistes que pueden causar gracia a cualquier persona, pero el Espíritu Santo nos da un gozo tremendo en medio de las dificultades, ¿no? Seguimos. Dice, paz. Bueno, paz definitivamente no es la ausencia de estar en un conflicto, ¿no? No es la ausencia de estar en un conflicto, sino definitivamente, así como estar en problemas o en dificultades, esta paz es una tranquilidad que nos da también el Espíritu Santo. Nos da el Espíritu Santo esto. Entonces, es una paz que en medio de las tormentas, ciertamente encontramos esa paz en el Señor Jesús. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, y ¿quién es amor? Es Jesús. Porque de tal manera dice amor Dios al mundo que ha dado a Jesucristo. Dios, en su muestra de amor, ha presentado a Cristo, para que nadie se pierda en él. Entonces, seguimos, ¿no? Paz. Recordamos recuerdo que Pablo en sus cartas siempre escribe gracia y paz. Ciertamente antes nosotros vivíamos en guerra ¿no? con el Señor. ¿Por qué? Porque vivíamos en estas concupiscencias que están acá en los primeros versículos, ¿no? Vivíamos en adulterio, en fornicación, en muchas cosas, ¿no? En borracheras también, por mi parte, por ahí. Entonces, estábamos en guerra con el Señor. Pero ciertamente, cuando Él nos reconcilia, nos trae paz para con Dios. Y esta paz es una paz que no solamente nos da el Señor como reconciliación, ¿no? Para con el Señor, sino una paz que ciertamente nos da el Espíritu Santo, que nos da esa comunión, ¿no? Nos da esa comunión para con el Señor en medio de las dificultades. Paciencia. Ciertamente nosotros, paciencia, a ver. No sé si ustedes se han dado cuenta al estudiar los evangelios que el Señor siempre ha sido paciente. Ha sido duro, sí, el Señor sí, pero siempre ha tenido esa paciencia para enseñar, siempre ha tenido esa paciencia con Pedro, siempre ha tenido esa paciencia con David, por así decirlo, ¿no? No con el hermano David Troncoso solamente, sino con el rey David, ¿se acuerdan? Ha tenido una paciencia tremenda, pero hablando, ¿no? Hablando en los términos del Señor, ¿no? Vemos a Cristo teniendo paciencia con Pedro. Y ahora, ¿no? La paciencia, nosotros, ¿podemos tener paciencia con otras personas? Deberíamos tener más paciencia con otras personas, pero siempre a veces la paciencia es lo contrario de irritarse, ¿no? A veces más bien nosotros nos irritamos, nos irritamos y perdemos la paciencia, pero el Señor es paciente, es el fruto del Señor. No sé si han visto a Él en la cruz, perdón. Nosotros al estudiar el Evangelio ven en la cruz esa paciencia, esa tranquilidad, ese gozo del Señor, ¿no? En medio de la cruz, esperando ya el momento en que ciertamente, ¿no? Y Él diciendo, consumado es. Imagínate esa tranquilidad del Señor, esa paciencia del Señor para con nosotros. Aún sus discípulos corriendo, yendo cada uno por su lado. El Señor no se ha irritado ahí con ellos. No se ha irritado aún más para con nosotros, ¿no? Siempre tiene paciencia. Entonces, nosotros debemos apuntar esa paciencia para con todos también. Con el prójimo, con cada uno de nosotros. Incluso con los familiares, que es la primera base, ¿no? Porque debemos mostrar en casa esa paciencia. Entonces, benignidad. Se refiere a gentileza, ¿no? A benignidad. Gentileza. Podría decir amabilidad, ¿no? Esa amabilidad con las personas. Bondad, generosidad, me refiero, todo, es uno solo, pero ciertamente no abarca la bondad, la generosidad como la gentileza también. Fe viene de fidelidad, ¿no? Es permanecer firme confiando en el Señor. ¿Cómo es que permaneció Cristo firme en lo que se dispuso, ¿no? Lo que el Padre dispuso, Él permaneció firme, con convicción al Señor. Y nosotros también debemos de mantenernos en fidelidad al Señor, a las personas también.
Siempre debemos ser fieles a las personas. Entonces, otro, mansedumbre. Ciertamente mansedumbre no es el sinónimo de decir de que voy a estar calladito, ¿no? Así me atropelle. Así hagan lo que quieran conmigo, no va a estar calladito, en el sentido de que tengo que hablar en el momento preciso y tengo que callar también en el momento preciso. Vemos al Señor Jesús cuando los fariseos lo confrontaban. El Señor no era manso en ese sentido, el Señor les decía las verdades. Porque primeramente Jesús no los buscaba a ellos, aunque iba a propósito por esos lugares y los fariseos ciertamente los buscaban para provocarlo, ¿no? Para que pierda la paciencia, ¿no? Pero vemos al Señor siempre manso y humilde de corazón. Siempre vemos eso. Y esto nos muestra a nosotros que también como cristianos, un cristiano maduro, ¿no? Teniendo el Espíritu Santo debe mostrar eso, ¿no? El fruto del Espíritu Santo, ¿no? Luego, templanza. Bueno, esto viene al control propio, al dominio propio que debe tener un cristiano, ¿no? En medio de las dificultades. Como cuando les mostraba por el tema del lindero, ¿no? Mantener ese control propio, incluso cuando estamos en el carro, e incluso en el trabajo, debemos mantenernos tranquilos, pensando qué podemos decir o cómo podemos actuar, ¿no? Eso es tener dominio, control propio, ¿no? Verso 23. Y lo voy a repetir nuevamente el verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo, que es primeramente amor, ese amor que todo lo da. Dice, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que practica tales cosas, ¿crees que va a ser juzgado definitivamente? ¿O va a ser condenado? ¿Alguien te puede denunciar porque eres todo amor? ¿Porque eres servicial? Nadie te va a denunciar, pero si eres un fornicario de repente, por supuesto que sí, o eres un adúltero, te van a denunciar. ¿Sabes qué? Carta de divorcio. Entonces, o porque has matado te van a denunciar, pero dice, hablando de contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. No hay condenación contra el amor. Nadie puede condenar al gozo, a la paciencia, a la benignidad, a la fe, a la bondad, a la mansedumbre. Los fariseos no podían contra eso al Señor, porque eso manifestaba a Cristo, ¿no? Y eso debe manifestar el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros como cristianos, ¿no? Dice, y nadie te va a juzgar por esto, ¿no? Luego, estas son las virtudes de Cristo, por supuesto. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Al morir al Señor, al ver al Señor Jesús crucificado, ¿no? al morir y ser crucificado, ¿no? O al crucificar y luego morir, por así decir. Ciertamente el Señor tomó nuestros pecados y los clavó ahí en el madero, ¿no? Él crucificó todos nuestros pecados. Así como Él fue crucificado ahí y cargó con nuestros pecados, en Lucas ciertamente nos muestra, ¿no? El que viene en pos de mí, tome su cruz todos los días y síganme. Que debemos negarnos a nuestras pasiones. Debemos de crucificar, ¿no? Nuestros deseos, así como Cristo fue crucificado en la carne, ¿no? Entonces, debemos de crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, todo lo anterior, ¿no? Todo lo anterior que vimos en los versos del 19 al 21, ¿no? Y cosas semejantes a ello, ¿no? Vemos en el tema de 24, ¿no? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo dice, si tenemos vida por el Espíritu, mis hermanos, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos, estemos sintonizados con el Espíritu Santo, estemos todo oído al Espíritu Santo. No está hablando de un caminar, ciertamente, ¿no? Está hablando de una sintonía con el Espíritu Santo. Aunque tiene relación por ahí, andemos, ¿no? Con la primera parte.
del verso 16, pero ciertamente en este verso Pablo está diciendo que si verdaderamente que tenemos vida por el Espíritu, entonces mantengámonos en esa sintonía con el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿no? Seguimos. Sigamos la guía, por supuesto, del Espíritu Santo. Nuevamente, manteniéndonos en sintonía con el Espíritu Santo, escuchando al Espíritu Santo, que nos redarguye de todo pecado, que nos lleva a la paciencia, al amor, al gozo, a la bondad, a la benignidad, crucificando nuestras pasiones, todos nuestros deseos carnales, poniéndole delante del Señor, porque recuerden que Él dijo que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, todo ese deseo, voy a poner un ejemplo, antes de pasar al siguiente versículo. Voy a poner un ejemplo de Tiago, siempre yo lo pongo a Tiago. Tiago siempre tiene roces como Luna a veces. Vamos a poner, siempre como todos chiquitines siempre se pelean, ¿no? Como hermanos, siempre se pelean y están ahí y dicen, papá, me dice, y viene y me acusa, papá, Luna no me quiere abrazar, Luna me ha jalado mi pelo. Entonces, actuemos en sintonía con el Espíritu Santo para que cuando vengan los deseos de la carne, nos presentemos delante del Señor, digamos, y el Espíritu nos redarguye y decimos, Señor, esto está viniendo, contémosle al Señor y crucifiquemos esas pasiones, pongámosle delante del Señor y descansemos en su yugo que es fácil, su carga es ligera. Entonces nosotros con nuestros deseos no vamos a poder, ¿no? Cargar con eso. Más bien nos vamos a empachar, de todos los deseos de nuestro ser. Pero si obedecemos, si estamos en sintonía con el Espíritu, no vamos a hacer eso. Entonces, verso 26. No hagamos, 25, lo voy a repetir. Si vivimos por el Espíritu, o si estamos vivos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mantengámonos en sintonía, ¿no? Dice 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ciertamente, ¿no? Dice, no nos hagamos vanidosos, no nos creamos tan espirituales, ciertamente, ¿no? Si vemos el fruto del Espíritu en nosotros, no nos hagamos tan espirituales, en el sentido de que no nos creamos mucho, sino siempre siendo mansos, humildes de corazón. No nos hagamos vanidosos en eso, o sea, irritándonos, diciendo, mirando siempre el error ajeno, ¿no? Y no viendo nuestra comunión también, pero ciertamente podemos corregir, pero recuerda, no irritándonos unos a otros ni envidiándonos unos a otros, o queriendo tener la razón, ¿no? Queriendo tener la razón cuando la razón lo tiene el Señor. Por supuesto, podemos dar consejos, definitivamente que sí, pero eso va a depender del Señor, ¿no? Nosotros siempre guiémonos por el Espíritu, mantengámonos firmes en la guía del Espíritu, sintonizados con el Señor, para poder rechazar cada día las obras de la carne, ¿no? Recordemos, un cristiano maduro o un cristiano que verdaderamente está siendo guiado por el Señor ya no practica las obras de la carne, ¿no? Sino ha crucificado su carne y permite que el Señor lo guíe, permite que sea conducido por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mis hermanos, ha llegado el momento de la aplicación, de lo más doloroso para nosotros. Recuerde, primero ha sido para mí, pero agradezco al Señor. Entonces, muestra en qué condición de cada uno estamos, muestra ciertamente, ¿no?, por medio de su palabra, en qué condición estamos y qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Y si en alguna de estas cosas te ha tocado, recuerda que venga al Señor, busca del Señor. Realmente, como vemos en el libro de Juan, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda inmundicia. Si confesamos nuestros pecados, Él va a permitir que nosotros podamos andar en el Espíritu. Y nos va a enseñar a andar en el Espíritu, corrigiendo cada cosa, diciendo no a esto, ya no más esto. Es como cuando nosotros nos arrepentimos y damos una vuelta de 180 grados y decir, ya no quiero más con esto.
yo no quiero vivir así, Señor. Si he andado en fornicación o en adulterio, si he andado, en adulterio, por así decir, me arrepiento y digo, Señor, no quiero más esto. Si me han descubierto, pediré perdón. Principalmente al Señor, pero también a la persona afectada. Si he andado en fornicación, también. Me caso. Cuando se me apareció la primera vez, cuando la oportunidad de poder casarme, ni corto ni perezoso, ahí nos casamos. Y me casé. Y no había esa duda de decir, oye, pero si me caso, más problemas voy a tener. No, es lo mismo. Los problemas son de todos los días. Pero déjate llevar por el Señor, Él va a conducir tu matrimonio. Entonces, ya. Entonces, seguimos, ¿no? En la aplicación. Primer punto, ¿no? La carne nos lleva a estas obras, las obras de la carne. Pero el Espíritu no, el Espíritu nos conduce al amor de Dios, a los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que es paciencia, amor, gozo, ¿no? Y todas esas cosas. Cuando te hablan sobre tu pecado, ¿cómo reaccionas? Si has sido descubierto, pues. Si hemos sido descubiertos, en algún agravio, pongamos ahí, en algún pecado, ¿cómo reaccionamos? Si nos arrepentimos verdaderamente, escuchamos el Espíritu del Señor, que gime ahí dentro de nosotros, decimos, ven al Señor, busca del Señor, o realmente nos volvemos más duros, o lo negamos. Punto 3. Recuerda que somos santificados por el Espíritu. Cada día somos santificados. Es un proceso largo hasta el día que partamos a la presencia del Señor. Es bien difícil que acá podamos ser perfectos. El Señor nos ha dado su naturaleza de santidad, nos ha dado su imagen, pero también nos ha dado el Santo Espíritu para guiarnos en santificación. Y todos los días es un proceso. Como le decía, como aquel niño que viene, Señor, esto está viniendo a mi corazón. Esto está pasando, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Y el Señor te va a ir enseñando qué no debes hacer y qué debes hacer. Punto 4. ¿Continuarás en tu pecado? Sí, haciéndonos preguntas, ¿no? También el Señor, hablándome a mí, ¿no? Ahora, si yo estoy andando en pecado, o si estamos andando en pecado, realmente el Señor nos pregunta, ¿continuarás en tu pecado? Eso se pueden contestar ustedes, no se preocupen, no me lo digan a mí. ¿Estás dispuesto a mostrar el fruto del Espíritu Santo? Pero ciertamente estás dispuesto a venir a buscar del Señor y mostrar ese fruto del Espíritu Santo, dejarte conducir por el Señor para mostrar los frutos del Espíritu Santo. Otro punto. ¿Cómo reaccionas ante un consejo? ¿Cómo reaccionas ante el consejo? Creo que ya lo dije, ¿no? ¿Cómo reaccionas ante un consejo? Como preguntar. ¿Cómo reaccionas ante el consejo que te llega? O ante la palabra del Señor. ¿Cómo podemos reaccionar? Recuerden, mis hermanos, va a pasar dos cosas. Bien endurecemos nuestro corazón, o bien venimos al Señor a decir, Señor, ayúdame, necesito de ti. Porque Él es el único, como les repito, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos nuestros pecados. Nuestros padres, o nosotros como padres, si nuestros hijos nos comentan algo que han hecho, de repente se han comido chocolate por ahí, me comí tu chocolate. Entonces, si ellos vienen y hablan con nosotros no vamos a agarrar una vara, ¿no? Ya, ¿por qué comiste mi chocolate? Anda, compra. No, el Señor nos va a apapachar. El Señor nos va a mostrar su amor, su paciencia, su bondad. Entonces, ¿no? El último punto dice, los problemas están en nosotros y necesitamos de la guía del Espíritu Santo. Por supuesto, los problemas nosotros los causamos, pero si somos guiados por el Espíritu Santo, el Señor nos va a conducir a toda la verdad.
Entonces, mis hermanos, ¿qué tal si nos podemos de pie y damos gracias al Señor? Y le pedimos al Señor por su amor, por su misericordia, que nos guíe cada día con su Santo Espíritu, que nos dé esa paz, ese gozo, que nos muestre esa verdad, que nos dé fortaleza cada día. Entonces, ¿qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, esta noche muy bella, que nos has confrontado, Señor. Nos has confrontado, Señor, con tu palabra, pero también nos has dado esperanza, Señor, que el fruto de tu Santo Espíritu es amor, gozo, paciencia y muchas cosas, Señor, que proceden de ti, Señor. Porque todo lo malo, Señor, procede de nosotros, pero todo lo bueno procede de ti, Señor. Ayúdanos a vivir siendo guiados en sintonía, recordando tu sacrificio, Señor, dependiendo de ti, Señor, poniéndote como carga nuestras angustias, nuestras debilidades, nuestros deseos, nuestras pasiones. Ya sea, Señor, nuestros deseos que tenemos como seres humanos, Señor, como nuestras metas.